Sin embargo, quiero hacer como una paráfrasis de lo que hemos estado estudiando hasta aquí. Si ustedes recuerdan, hablamos desde el capítulo 4, desde el 1 hasta el 16, acerca de lo que significa esta nueva vida, esta nueva humanidad que Dios está creando en Cristo. Implica unas nuevas relaciones dentro de la iglesia, ¿sí? Y se dieron cuenta de cómo nos ayudamos los unos a los otros, y cada miembro articulado coopera a que madure en la fe, que lo que anhela el Señor es que crezcamos a la estatura de Cristo. Después viene en el capítulo 4, versículos 17 en adelante, que nos predicaba Carlos Mario la semana pasada, nos habla de una moral que se debe aplicar en la iglesia, pero también es como una moral social. Por eso nos decía claramente, no vivan más como paganos, ¿cierto? Ustedes ya no son paganos, ustedes ya son hijos de Dios en luz. Y tenía unas implicaciones muy claras de dejar de decir mentiras, no dejar que el enojo nos controle, dejar de robar para poder ayudar a otras personas, dejar el lenguaje obsceno y ofensivo, no entristecer el Espíritu Santo de Dios en la forma en que vivimos y librarnos de toda mala conducta. Eso era la aplicación de hace 8 días. Ahora, del capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, esto forma una unidad. No sé si pueden abrir sus Biblias ahí y ojearlo un momentico. Esto forma una unidad importante para entender lo que viene. Igualmente aparecen como unas normas sociales. Dice, procuren imitar a Dios como hijos muy amados, ¿cierto? Y eso implica que ni siquiera se debe mencionar la inmoralidad sexual, ni la impureza, ni la avaricia. Eso quiere decir que entre nosotros, aun cuando comentamos las cosas que afuera se hacen inmorales, lo que nos pide es que ni siquiera se mencione. ¿Sí me entienden la claridad que hacen? ¿Sí? Ustedes ni siquiera repliquen la información que están escuchando. No se mencione ni siquiera la inmoralidad sexual, ni la impureza, ni la avaricia. Dejen las palabras indecentes, dice más adelante. Y un tema importante, el tema de la avaricia, lo que trata como una idolatría, que esa es una marca de los paganos, y por eso Pablo insta a que nosotros, en esta nueva humanidad que Dios está creando, nos separemos de esas prácticas, nos separemos de la inmoralidad sexual, pero también de la avaricia del corazón. Hoy, nuestro texto arrancará desde el versículo 15 del capítulo 5, con esta exhortación: tengan cuidado de su manera de vivir, sean cuidadosos, presten atención a la forma en que están viviendo. Pero ahora el texto nos va a introducir en una dinámica preciosa. Ya nos ha dicho cómo esta nueva humanidad se vive en la iglesia, cómo esta nueva humanidad se vive socialmente, y ahora se va a meter en lo que se ha denominado como un código para el hogar. Dice capítulo 5, versículo 21, aparece esta palabra de someternos unos a los otros, y esposas y esposos, y a partir de ahí en adelante van a aparecer tres grupos bajo este tema de la sujeción: esposas a los esposos, hijos a sus padres y esclavos a sus amos. Esos son los tres grupos que aparecen ahí. Vamos hoy a meternos en cómo es que entonces en esta nueva humanidad se vive un matrimonio y una crianza de los hijos, cómo se ve un hogar que está centrado en el Evangelio. Y antes de que se me desconecten algunos, porque dirán, no, pues yo no estoy casado, o no, yo no tengo hijos, o yo no tengo esposo, o yo ya me divorcié, quisiera llamar la atención a la importancia de este tema para nuestra sociedad en el día de hoy. Para los solteros, creo que un texto como estos que vamos a leer y estudiar hoy es un texto que redime la imagen que tenemos socialmente del matrimonio, porque realmente la imagen del matrimonio socialmente está caída. Los novios, creo que aquellos que están en una relación, el texto va a aclarar un poquitico el entendimiento de cuál es el diseño de Dios para el matrimonio, hacia dónde está caminando esta relación, cuál es el propósito. Y algunos que están con anhelo de casarse, esto les va a traer un marco de referencia de a qué es que nos estamos sometiendo, en qué es que nos estamos metiendo, no con el susto que la sociedad nos mete, sino con un temor santo y reverente a Dios, entendiendo el diseño que Él ha hecho para el matrimonio. Para los casados, creo que esto va a reenfocar las dinámicas que tenemos como pareja.
para los que están pensando en divorcio o los que están agarrados. Creo que este texto va a traer una evaluación a la luz del diseño de Dios. Evaluar lo que estás viviendo en tu matrimonio con tu cónyuge. Evaluar tus actitudes, tus pensamientos, tus motivaciones. Y para quienes están divorciados, creo que también no es tarde para pensar en evaluar las razones por las cuales sucedió el divorcio. Quizás ya las tenemos, ya está una lista ahí. Y quizás el otro sea el culpable, esa es la mayoría de razones siempre, el otro es el culpable. Quizás sea un bonito momento para evaluar las razones y evaluar si hay que pedir perdón en algunas cosas que obviaste, o quizás hay que extender perdón en algunas cosas que el otro obvió, te ofendió o te dañó. Así que este es un texto importantísimo para todos nosotros. ¿Sí? ¿Sí me creen? Ahora sí, con esto en mente, ¿qué tal si oramos y ponemos esto en manos del Señor? Padre, tú sabes la cantidad de realidades que puede traer este tema del matrimonio en nuestro corazón. Tú sabes que hay unas tergiversaciones enormes que han encarcelado a los jóvenes en el temor de no dar pasos de obediencia y de fe, con expectativas tan torcidas y distorsionadas, Señor. Y yo ruego que tú corrijas esto hoy. Tú sabes que tenemos dolores actuales en quienes estamos casados, que quizás hemos infligido al otro o el otro nos ha dañado. Y oramos que tú sanes nuestro corazón hoy. Asimismo, para quienes quizás ya han procedido al divorcio y tienen un corazón cargado y quizás que ha experimentado la amargura, yo te ruego que tu palabra traiga salud, sanidad y perdón al corazón. Pero también, Señor, oramos por nuestros jóvenes, aquellos que caminan en obediencia hacia el matrimonio, y oramos que este marco de referencia que nos ofrece tu palabra traiga paz al corazón, que disipe los temores que hay, confiando en ti, viendo el regalo precioso del matrimonio, ese regalo de aquel que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, sino que le iba a ser una ayuda ideal para él. Así que déjanos ver en tu palabra hoy el precioso regalo que hay en esta institución del matrimonio para nosotros, como iglesia, como individuos, como familias, en Cristo Jesús. Amén. Los hombres somos bien gomosos de la tecnología, pues la mayoría, y yo no me salvo de eso. A mí me fascinan todos los aparaticos y no sé qué. De hecho, alguien me decía en estos días, ves, este pastor se mantiene con aparaticos y cositas raras. Hace unos meses me regalaron este iPad, y yo pues, digamos que yo decía, pues esto es una tablet, es como cualquier otra, ¿sí me entiendes? Es una tablet. Básicamente, si tú le preguntas a una persona, ¿para qué sirve esto?, ¿qué va a responder? Esto es para tomar notas. ¿Qué más? ¿Qué más trae esto? Sacar fotos, para jugar, si se lo hace un niño ahí mismo, para estudiar, para ver cositas en internet y ver la agenda. Básicamente la mayoría de la población utiliza una tableta para eso, pues para eso sirve. Y digamos que yo cogí esto y estaba por años que había tenido otra tablet haciendo las mismas cosas, cuando de repente me dio la inquietud de buscar en internet, no, creo que salió un avisito y decía como 10 secretos que no conoces de tu iPad. El maestro. Y yo voy a mirar a ver qué es lo que tiene, y lo abrí, y efectivamente este aparato tenía de todo. Yo decía, ¿cómo así? Es decir, yo le podía hablar, él me respondía, yo le podía mandar mensajes mientras conducía, me leía las cosas, me leía libros, y yo decía, ¿por qué no me di cuenta de todo esto? Yo creo que quien me lo regaló después se arrepintió. Mentiras, que una mamá nunca se arrepiente de eso, ¿cierto? La madre. Yo decía, esto hace de todo, y desde ahí en adelante a mí me fascina el iPad, me parece que sirve para todo. Yo realmente necesito un computador, hasta puedo hacer diseños, algunos de los diseños que aparecen ahí los hice en este aparatico, eso es increíble. ¿Por qué les digo esto? Yo creo que el matrimonio
nosotros lo asumimos a veces como la tecnología. Uno va y pues de alguna manera uno cree que sabe para qué es que sirve, cómo es que funciona, basado en nuestra historia, basado en nuestras experiencias. Pues bueno, las cosas son así, mi papá lo hacía así o mi mamá era así, y así arrancamos el matrimonio, para darnos cuenta con el tiempo que realmente no tenemos ni idea, no tenemos ni idea de cómo funciona el matrimonio, o mejor, no tenemos ni idea de cómo hacerlo funcionar. Es muy complejo. Por eso es tan precioso este texto de hoy, porque he dicho en algunas ocasiones, es como un manual. ¿Ustedes han visto esos libros que son manual para dummies? ¿Sí? De cualquier cosa, ingeniería, matemáticas y no sé qué. Bueno, es como un manual para dummies. Este texto trae en su composición un manual para entender cómo es que se vive el matrimonio, cómo es que fue diseñado para vivirlo. Así que aquí me ahorraré un par de clases prematrimoniales. Pero antes de leer el pasaje, quiero mostrarles el contexto, porque han hecho muy malas interpretaciones del texto a raíz de este enunciado del sometimiento. En primer lugar, quisiera llamar la atención acerca de la ubicación del pasaje. Si ustedes ven en los versículos 15 al 21, esto en nuestras Biblias de la Nueva Versión Internacional tuvo una división que no es tan fiel al texto griego. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia de la Nueva Versión Internacional, el versículo 20 se separa del versículo 21, pero realmente hace parte del 21. Es decir, ese componente es del 15 hasta el 21. De ahí arranca la otra unidad. Por esa razón uno lo ha entendido como desarticulado, y por eso quiero llamar la atención acerca de lo que dice arriba. Lo que dice arriba es que nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de la manera en que vivimos. Y vayan conmigo al texto, por favor. Versículo 15. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, o si no, ¿cómo? Sino lleno del Espíritu. Tres cosas que diferencian nuestra nueva vida, ¿cierto? No como, sino como. No como, sino como. O no como, al contrario. Esa estructura se ve muy clara ahí. Dice entonces dentro de nuestro texto aquí: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Los verbos que siguen a partir del versículo 19 son verbos que en español para nosotros son verbos en gerundio, que terminan en ando en. Lastimosamente nuestra traducción no lo deja ver tan claramente como el griego lo permite ver, pero son gerundios, algo que se está haciendo continuamente. Anímense unos a otros con salmos, canten y alaben al Señor, den gracias siempre al Señor, o dando siempre gracias al Señor. Y el último que aparece está en el versículo 21, sometiéndose unos a otros. Es decir, lo que quiero llamar la atención es que esta vida de sometimiento es una consecuencia de vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. La estructura de nuestro pasaje nos permite ver eso, y por eso quería detenerme en este tema hoy. Lo que implica esto es que lo que sigue es un texto para creyentes, texto para quienes se consideran discípulos o seguidores del Señor Jesús. Eso es muy claro acá. Lo otro es la naturaleza del pasaje. En el mundo grecorromano antiguo, en el contexto en que se escribe esta carta, aparecían algo que se llamaban los códigos domésticos, que vinculaba tres esferas que les mencioné ahorita: esposos, la crianza de los hijos y el tema de los esclavos, porque los esclavos eran parte de los hogares. Entonces es un código doméstico que va a partir del versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. Ese código doméstico lo pueden encontrar en Colosenses y en Primera de Pedro, que se repite una y otra vez.
Sin embargo, Pablo aquí está haciendo algo totalmente extraño para su época. El código doméstico normalmente lo que decía era la responsabilidad o los deberes de ¿quiénes? De las esposas, de los hijos y de los esclavos. ¿Cómo deben comportarse? Eso es lo que traía. Sin embargo, cuando uno lee este texto, se da cuenta que Pablo mete otro componente, mete la contraparte a cada una. Del esposo habla acerca también de la responsabilidad y cómo es que se somete el esposo al Señor. De los hijos, no solamente habla de los hijos, sino también de los padres. Y de los esclavos, no solamente habla de ellos, sino también habla de los amos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si pasamos rápido la lectura, nos damos cuenta que aquí hay algo contracultural del Evangelio, algo que no se veía antes. Y Pablo lo está poniendo y esto arma un escándalo social, porque el código no tenía que ver con el hombre, tenía que ver con la mujer y que se sujetara. Para muchos este texto ha sido como una nota machista de las Escrituras, que busca someter. Sin embargo, para su contexto, este texto era la liberación femenina. Y más adelante les voy a decir por qué. Vamos a leer ahora sí nuestro texto en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué texto, no? Arranquemos pues. Sométanse unos a otros. De entrada, uno no puede, hombres, uno no puede desarticular este mandato que con tanto ahínco a veces reclamamos a las mujeres, sin darnos cuenta que es una cosa que es incluyente para ambos. Lo que quiere decir es que nosotros también encontramos un punto de sometimiento, que lo que viene hacia abajo y que vamos a leer implica que las dos partes se someten, a pesar de que no le diga al hombre que se someta directamente. De entrada le está diciendo que ese mandamiento que le va a dar es su entendimiento de la sujeción que tiene a su mujer. Lo otro que nos deja entender este texto es que la sujeción, esta nueva vida que Dios quiere que vivamos, es imposible de vivir si tú no tienes una sujeción mayor, es decir, una sujeción a Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Sométanse unos a otros, ¿por qué? Por reverencia, por temor, por respeto a Cristo. Y eso, mis hermanos, es una cosa preciosa, porque para nosotros quienes estamos casados, nos recuerda
que este diseño de Dios que vamos a estudiar solo va a funcionar si nuestro corazón está sometido al Señor Jesús. Solo va a funcionar si el corazón del hombre y de la mujer está sometido al Señor Jesús. Quisiera hacer una nota aquí, es que para las esposas, someterte a tu esposo solo es posible si te sometes a Cristo. Y como consecuencia, la rebeldía y la autosuficiencia va a revelar lo contrario. Va a revelar la falta de sujeción a Jesús. Y hombres, amar y sacrificarte por tu esposa es posible solo si te sometes a Cristo. El maltrato, el abuso, la falta de servicio sacrificial y la rudeza va a evidenciar lo contrario. Va a evidenciar que no te sujetas a Cristo. Y quisiera hacer una nota para los jóvenes aquí. Ustedes están caminando en unas relaciones de noviazgo y algunos están buscando y esperando una pareja del Señor. Y quisiera darles un consejo que les he dado a bastantes jóvenes. No busques un esposo o una esposa cristiana. No lo busques. Busca un hombre y una mujer que amen al Señor. Eso es muy diferente. Lastimosamente es muy diferente. No debería serlo. Porque por años estuve lidiando con esta dinámica de no, pero es que mira, él va a la iglesia, él asiste, pero él ama al Señor. ¿Tú crees que él se somete al Señor Jesús? No, pues ahí va. Pero mira que está en el rebaño, pero mira que está en esto. Que tu criterio de búsqueda sea eso. Un hombre o una mujer que ama al Señor. Eso es muy diferente. ¿Cómo se ve entonces un matrimonio centrado en el Evangelio? Esposas. Claramente este mandato que crea como un salpullido en las orejas y en el corazón. Sométanse a sus esposos como al Señor. La razón es que bíblicamente el diseño es que el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la mujer. Esto no es una nota de una iglesia cristiana. Y por eso quiero que se entienda muy claramente que sale de acá. Es decir, si de alguna manera algunos tienen un problema con eso, el problema es con la Biblia. El problema no es con la iglesia ni conmigo. Es con esta palabra del Señor. Ahora, ¿cómo es el ejemplo? ¿Cómo es que la esposa se debe sujetar al marido? ¿Cómo la iglesia se sujeta al Señor Jesús? En todo. En todo. Pide una sujeción total. Esto ha generado muchas respuestas. La respuesta machista, eso es machismo, eso era para ese siglo, eso es cultural, y creo que es una salida fácil a lidiar con este texto, y por eso quiero hacer hincapié en el tema. Algunas quizás dirán, pues mira, aunque me diga eso la Biblia, yo no me voy a dejar, yo no me dejo. Y otras quizás dirán, pues, ¿por qué toca? ¿Qué más pues? Y creo que el llamado para cada una de estas respuestas es recordar que este mandamiento está dado en un contexto donde se está dignificando la mujer. La mujer era nada en esta época, nada, literalmente. No tenían voz ni voto, no tenían derecho a educación, tenían nada. Y este texto le está diciendo al marido que la ame con sacrificio, velando por su bienestar, cuidándola. ¿Sí ven la dignificación que está haciendo este texto? Que si la leemos con rapidez no la perdemos. Pero entendiendo el contexto, que la mujer no significaba nada, aquí le están poniendo como coheredera de la gracia. Le están dando una dignidad. Y por eso Pablo decía en otro lugar que ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. ¿Ven la belleza y el regalo de este texto? No es un texto machista, es todo lo contrario.
texto que dignifica a la mujer. Y a la respuesta de pues porque me toca, creo que es muy claro que el llamado de atención que hace este texto a las mujeres es que se sometan como lo harían con su Señor Jesús. Y con Jesús no nos sometemos porque nos toca, nos sometemos porque lo amamos. Nos sometemos porque lo amamos. Así que la sujeción es una cosa muy distinta en esta perspectiva. Pero es de entender que el machismo cultural, los abusos de poder, el autoritarismo que se ha traído y que se ha afincado en este texto también como para aplastar a la mujer, evidentemente muestran una falta de estudio del texto, una falta de comprensión de la Biblia. Este texto, mujeres, no es que tú pierdas tu autonomía, no es que tú pierdas tu voz, de hecho está diciendo exactamente lo opuesto. Este texto, al llamarnos a someternos, a someterte a tu marido, a tu esposo, te está diciendo que de alguna manera vas a llevar una función, pero bajo la autoridad de alguien que está por Dios puesto como responsable por ti. Y lo repito, la sujeción y el sometimiento es, en últimas, llevar una misión, cumplir un propósito de vida bajo la autoridad de una persona que ha sido puesta por Dios para cuidarme a mí. Y creo que por eso a veces es tan difícil, mujeres, someterse, porque no se siente el cuidado de un esposo, no se siente el cuidado, ni la protección, ni la provisión, ni el amor. Sin embargo, yo quiero llamar la atención a las bendiciones de esto, porque con facilidad pues dirían algunas: sí, Jonathan, pero si mi esposo fuera así. Pero es que usted no lo conoce. Si usted lo viera en la casa. Dice la carta de primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Mis hermanas, yo sé que el sometimiento les ha causado dolores, y yo sé que como hombres hemos cometido abusos sobre ustedes. Sé que algunas han sido dañadas en lo profundo de su corazón. Heridas profundas fueron abiertas por hombres que habían sido puestos para cuidarlas. Y quizás algunas todavía sigan viviendo eso hoy. El llamado de la palabra del Señor para nosotros, para ustedes en particular, mujeres: sométete a tu marido por obediencia al Señor. No es porque Él se lo merezca, es por obediencia al Señor, como lo harías con tu Señor Jesús. Sométete a Él. La promesa y la bendición de esto es que esa obediencia de tu sujeción puede ganar el corazón de un incrédulo. Esa sujeción en medio de condiciones adversas puede doblegar el corazón más duro de un hombre. Las matemáticas que la Biblia nos presenta nos dicen que por la conducta puede ser ganado el corazón de alguien. Es decir, quizás lo más fácil en este punto sea hacer la guerra, ¿cierto? Irte en contra y rebelarte. Pero lo que dice la Biblia es totalmente contradictorio, es totalmente diferente. Esa conducta puede hacer que ganes el corazón y la vida de un hombre. Ahora quiero hacer una claridad antes de pasar a los esposos. Hay condiciones de abuso. Y muchas me han preguntado: sí, pastor, pero si me pega, y si está en infidelidad tras infidelidad, o diferentes situaciones que algunas han vivido. Creo que el texto llama a una sujeción en el Señor,
Y en esas condiciones adversas en las que se puede vivir tan duras, necesitamos orar y pedir consejo al respecto. ¿Por qué? Porque la salida más fácil para nosotros siempre es huir. Pero creo que en el caso de abusos, que ustedes quizás conozcan, es importante que también el amor se expresa en los límites. Y quizás haya límites que tengan que ser puestos con claridad. ¿Sí me entiendes? Este texto de ninguna manera avala el abuso. De ninguna manera avala que se golpea a una mujer en medio de nuestra sociedad en la que el maltrato femenino crece tanto y que crece dentro de las iglesias cristianas, pensando en la mala interpretación de esto. No avala eso, no avala en ninguna manera eso. Sin embargo, sí dice que la actitud humilde del corazón de una mujer que se sujeta a su esposo puede aún doblegar un corazón maltratador. Y creo que en esos casos, mis hermanos, no hay como un vademecum para saber exactamente qué hacer. Creo que si tú estás viviendo eso o alguien que conoces está viviendo eso, es bueno pedir consejo y orar, porque se necesitan tomar medidas de protección y de cuidado para las mujeres, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, la proporción del pasaje para las mujeres es una cosa muy cortica, pero para los esposos se riega Pablo, y vamos a meternos en eso. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Algo que de entrada parece curioso es, si le está pidiendo sometimiento a una parte de este código doméstico, si le está pidiendo sometimiento, pues ¿qué es lo que le debería pedir a la otra, a la contraparte? Pues si en últimas es que se someta, al hombre le debería pedir pues que gobierne bien, ¿no? Pues que dirija bien. Eso sería la contraparte de este código. Pero es muy curioso, llama la atención que lo que le pide es que ame, no que gobierne. Dice, esposo, ama como Cristo amó a la iglesia. Aquí definen el mandamiento de amar y el rol de ser cabeza de un hogar como un amor que se vive con sacrificio. Y hay unas cosas puntuales que me llaman la atención de este texto. Es que, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 22 aparece esta exhortación: amen a sus esposas así como Cristo, ¿cierto? Ahí les da el ejemplo. Pero si bajan al versículo 28, aparece lo mismo. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como. ¿Cómo qué? Versículo 28. Como ama a su propio cuerpo. Dos características del amor: un amor sacrificial como el de Cristo y un amor abundante como el que te tienes a ti mismo. Esto, mis hermanos, contrario a que nos dé razón para sentirnos privilegiados en el matrimonio, lo que nos está diciendo es justamente la responsabilidad que tenemos, no los derechos que tenemos. Este no es un texto para reclamar derechos, sino para entender deberes y responsabilidades. Creo que un texto como estos va directamente en contra de cómo culturalmente hemos entendido la mujer, cosificándola como un objeto sexual, cosificándola como una sirvienta de la casa. Detiene y reprende nuestros abusos de la autoridad cuando inflamos pecho y dices que aquí se hace lo que yo diga. Este texto nos revela que la mujer ha sido creada como una ayuda ideal para nosotros. Es decir, que nosotros somos seres humanos necesitados de ayuda. Y quería hacer esa claridad porque
creo que se ha usado este texto muchísimo para aplastar a las mujeres cuando justamente está mostrando lo opuesto. ¿Sí se dan cuenta que muestra exactamente lo opuesto? Dice, hombre, tú quieres reclamar tu autoridad, pero esto no te lo permite. Reclama tu deber y tu derecho. ¿Qué es? Ama sacrificialmente a tu esposa. Es decir, como que el hombre vive constantemente en la mentalidad de cómo puedo servirte. ¿Cómo puedo servirte? Y mis hermanos, si eso implica, si entendemos qué implica sacrificio, eso va a implicar algunas veces, o muchas, que quizás tú tengas que aprender a perder las batallas de la casa por trivialidades, porque aprendes a vivir con sacrificio. Eso implicará que tú vas a coger también la escoba y la trapeadora y vas a lavar los platos, porque si algo vemos en este mandamiento es la claridad de quién es nuestro modelo a seguir, y es Cristo. Y si hablamos de servicio, ¿cómo lo vemos a Él sirviendo? Con una toallita en el cinturón, de rodillas en el piso, lavando los pies de aquellos quienes son inferiores que Él. ¿Sí ven lo que implica ser autoridad y cabeza bíblicamente? ¿Qué es lo que implica ser un esposo? Esto para nada nos da autoridad de pisotear e imponer nuestra voluntad sobre nuestras mujeres. Para nada. Esto es lo que dice. Es que tu vida debe ser un reflejo de servicio constante a tu esposa. Servicio constante. Y creo, mis hermanos, que necesitamos pedir perdón en las tantas equivocaciones y malas interpretaciones que hemos tenido de textos como estos. Las bendiciones. Tras cada uno de nuestros mandamientos, que sé que es difícil para nosotros, hay una bendición preciosa. Como para las mujeres, es saber que esa aptitud humilde y sujeta puede ganar el corazón del hombre más duro para el hombre. Para el hombre esto es, yo lo denominaba un botox espiritual. Y vaya conmigo al texto, por favor. Dice en el versículo 26 que el Señor se sacrificó para hacer santa su iglesia, que Él la purificó, la lavó con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ¿sí? Ni ninguna cosa semejante, sino perfecta, radiante. Haciendo las matemáticas aquí, ¿qué fue lo que embelleció y qué es lo que sigue embelleciendo la iglesia del Señor Jesucristo según este texto? ¿Qué es lo que la embellece? Sino el sacrificio de Jesús, sin mancha ni arruga. Yo creo, mis hermanos, que la bendición de este texto es que esa mujer que a veces anhelas tener, sumisa, mansa, que está tierna, cálida, acogedora, va a venir después del sacrificio, de tu sacrificio. Que parece que el voto espiritual para nuestras mujeres es el corazón de un hombre que ama sacrificialmente como Jesús. A veces, creo que muchos esposos peleamos con el ideal de mujer, de cómo debe comportarse, cómo debe vestirse, cómo debe lucir y demás. Y muchas veces hemos estropeado a nuestras mujeres con expectativas muy altas de lo que esperamos de ellas. Pero este texto nos dice que esa mujer preciosa que quieres tener sin mancha ni arruga, viene y vendrá después de tu sacrificio. Ese es el botox para ellas. Un hombre y un marido que vive su matrimonio sacrificándose como Jesús por el bienestar de su mujer, por el cuidado de ella. Eso es lo que hace una mujer, embellecerse. Así que muchas de nuestras quejas tienen que ver con nuestra propia responsabilidad en esto.
Por último, el texto proclama algo en el versículo 32. Dice Pablo que esto es un misterio profundo, pero que él se refiere a Cristo y a la iglesia. Y por último, mis hermanos, es que en este tema del matrimonio necesitamos entender que el matrimonio no se trata de la felicidad del ser humano. Y muchas veces quienes están a puertas de casarse o que están anhelando casarse creen que eso va a ser la panacea. Como que ya, aquí ya voy a dejar de luchar, aquí ya voy a acabar mi soledad, aquí voy a acabar mis luchas, aquí voy a ser feliz, aquí sí voy a tener proyecto para la vida y demás cosas. Y quienes estamos del otro lado, pues les decimos que las cosas no son así. ¿Cierto? Las cosas no son así. La razón es esta. Es que el matrimonio fue diseñado como una metáfora para entender la forma en que Cristo ama a su iglesia. Es decir, que la forma en que nosotros el texto nos está llamando a vivir en sujeción, mujeres, y en amor sacrificial, hombres, va a ser un reflejo, una evidencia tangible de cómo es que Cristo ama a su iglesia y de cómo es que la iglesia está llamada a sujetarse a su Señor. Que la forma en que vives de tu matrimonio dice más de qué tan buena relación tienes, dice poco de qué tan buena relación tienes, pero dice mucho acerca del Dios que sigues. Y por eso es importante este tema del matrimonio para nosotros. Porque en últimas el matrimonio está diseñado para reflejar a Jesús, para reflejar su sabiduría. No es para nuestra felicidad. Y algún autor que leí hace días decía que el matrimonio es como un laboratorio de Dios. Laboratorio de Dios. Donde nos mete. Y lejos de sentir que todo está muy bien y resuelto, empieza un proceso duro en nuestra vida. Duro. Pero un proceso que en últimas pretende y busca hacer una cosa preciosa. Y es exactamente lo que estudiamos hace 15 días. Llevarnos a la imagen de Cristo. ¿Se dan cuenta, mujeres, que el sometimiento no es otra cosa diferente que también la misma actitud que Jesús tenía ante el Padre, que estaba sujeto en todo a su Padre, que hacía solo lo que su Padre mandaba, que hacía solo lo que su Padre le decía? ¿Qué ejemplo el que una mujer sujeta da acerca de su Señor Jesús? Pero hombres, ¿no es verdad que este tema de amar sacrificialmente nos hace morir a nosotros mismos de una manera que no nos gusta? Qué precioso experimento, qué precioso laboratorio del Señor es el matrimonio para enseñarnos a morir a nosotros para vivir para otros. Una cosa preciosa. El matrimonio, y quienes han estado en consejería conmigo, una y otra vez les digo, yo no te voy a aconsejar para que seas feliz. Esa no es mi razón de ser. Ese no es mi propósito. Mi propósito para aconsejarte es que tú puedas reflejar cada vez más al Señor Jesucristo. La felicidad vendrá después, pero en este camino lo que queremos es que tú reflejes al Señor Jesucristo, que tu matrimonio lo refleje a Él. ¿Sí? Para terminar, hago una anotación acerca de la crianza. Lastimosamente no nos podemos meter tan hondo en ese tema importante en nuestra época. Padres, si ustedes se dan cuenta, hay un mandamiento muy claro hacia los hijos que nosotros hasta los hacemos memorizar. Vea, apréndase este versículo, apréndaselo, para que le vaya bien en la vida, para que para que disfrutes de una larga vida en la tierra. Pero veamos algo puntual que se refiere a nosotros como papás. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Si no, ¿qué marca esa relación? Si no, un contraste. Si no, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que produce entonces el enojo en un hijo? Si el contraste es que los críen en el Señor. Nuestros caprichos. Exacto. Lo que está mostrando el texto aquí
es que el enojo en los hijos, parece, bajo esta descripción que hace Pablo, viene a raíz de educar a los hijos en nuestros propios caprichos. Por eso dice, no lo hagan así, sino críenlos según, de acuerdo a, dirigidos por la disciplina e instrucción del Señor. Y quiero llamar la atención a algo que este texto nos deja ver y que mencionaba un autor, Paul Tripp, acerca de la crianza. Nuestro contexto actual ha dividido la crianza como en dos esferas. Una crianza que está completamente centrada en la voluntad del papá, porque aquí se hace lo que yo diga, ¿cierto? Y el niño tiene que comportar como yo quiera, según lo que yo tengo expectativas en cómo se debe manejar él. ¿Y qué pecado? Dañamos a los niños así. Y muchos fuimos dañados también así, con las expectativas que se imponen sobre un hijo. Pero el otro modelo de crianza que tiene más auge en nuestra época, en este momento, es el tema donde toda la crianza está centrada en el hijo, en el bienestar del niño. Entonces, no, que él haga lo que él quiera, es un libre desarrollo de la personalidad, ahí se va yendo. Nosotros no lo regañen, no le digan no. Crianza con actitud positiva y demás cosas, es decir, todo está centrado en el niño. Por un lado, o se centra en ti o se centra en el niño. Y aquí el modelo que Pablo nos dice es que el criterio para criar un hijo y disciplinarlo es el Señor. No son tus deseos, ni lo que el niño piense que es bueno para él, sino lo que Dios en su palabra nos instruye. ¿Sí ven la diferencia? Y creo, padres, que eso, ahorita que estoy leyendo tantas cosas de paternidad, a ver cómo es que se hace, eso nos libera mucho, porque nos muestra que el modelo de la paternidad ya fue ejemplificado de una manera perfecta en el Padre con su Hijo Jesús y en la adopción que ha hecho sobre nosotros. Así que no exasperes a tus hijos, no los exasperemos con todos los deseos de nuestro corazón, con las imposiciones que les traemos. Realmente modelémosles a ellos una vida que refleja a Cristo, pero también un criterio, que ellos vean que lo que demandas de ellos es porque la palabra de Dios lo pide, que lo que pides y esperas de ellos es porque la palabra de Dios lo pide, no porque tú lo quieres, no porque tú quieres un hijo bien comportado. Hasta aquí, mis hermanos, el tema del código doméstico. Dentro de 8 días vamos a hablar cómo se vive este código doméstico, cómo se vive esta nueva vida en medio del trabajo. Pero quisiera cerrar este tiempo orando. Y quiero pedirte que tomes un minutico en silencio para pensar. Si tú eres soltero, el matrimonio no es una maldición, ni es una cárcel, ni es algo que atenta contra tu felicidad. Bíblicamente lo que hace el matrimonio es que da un gozo mayor. Pero como todas las cosas valiosas en la vida, costará. No por el otro, sino porque nosotros tenemos un corazón duro. Así que este texto te está invitando a redimir la imagen que tenemos del matrimonio como un regalo precioso que refleja al Señor Jesús. Y quizás algunos necesiten hoy tomar la decisión de guiarse en su búsqueda de pareja, no por el físico, no por el carácter, no por lo jovial, no por la posición, sino por un solo criterio: que el corazón de ese hombre o de esa mujer sea un corazón que se somete al Señor Jesús. Y eso creo que lo puedes ver. Pero también invita a los casados, quienes estamos casados,
Quizás la aplicación de este sermón no esté acá. Quizás la aplicación de este sermón está cuando llegues a la casa en la noche. Para pedir perdón, hombres, si contrario a mostrar el amor de Jesús, has ejercido tiranía sobre tu esposa, si la has tratado como sierva, como sirviente, y no le has dado un lugar de autoridad, y no le has dado un lugar de dignidad. Quizás si has cometido atropellos en nombre de este pasaje. Quizás la aplicación sea en casa pidiendo perdón y tomando decisiones para en la vida práctica mostrar cómo es que Cristo se sacrifica por su iglesia. Eso quizás implicará que no llegas a ver televisión, sino que llegas a ayudar con los niños. Cosas tan sencillas. Que te vinculas en las labores de casa, que te vinculas en las labores de crianza de los hijos, que tomas el liderazgo espiritual de tu casa para llevarlos al Señor. Y esposas, quizás para algunas este texto es un llamado a deponer las armas. A dejar de hacer justicia por mano propia, por obediencia al Señor. No es por nada más, no es porque Él se lo merezca, es por obediencia al Señor, con la esperanza de que aún los hombres más duros pueden ser quebrados por una mujer que en obediencia al Señor se somete a su esposo. Pero para quienes han estado pensando en divorcio, quizás ya han caminado esa senda, yo quisiera que evaluaras las razones que tienes para divorciarte a la luz de este pasaje. Si realmente este pasaje te da razones de peso para decirte listo, puedes salir. O quizás, como les decía al inicio, para quienes han estado ya divorciados hace un tiempo, es tiempo de evaluar el corazón. Y nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para resarcir los errores en obediencia al Señor Jesús. Y quizás llamar, pedir perdón, o quizás extender perdón y soltar la amargura del corazón. En silencio toma un momentico y sea cual sea la invitación que hace el Señor a tu vida, pídele que te ayude en Jesús a caminar en obediencia, por temor, por reverencia y por respeto a Él. Mis hermanos, que el Señor los bendiga esta semana con una vida que se somete a Él en todas sus decisiones, en todas sus acciones y en todos sus proyectos, dentro y fuera del matrimonio.